y bueno, pintura en esos años era una pintura geométrica muy junto con la escultura. Y por ejemplo, esta parte de los aluces que él pintaba y que aparte, digamos, los transformó, digamos, en esculturas. Mire, sí, los aluches, yo recuerdo que para esa exposición, para la exposición de los nahuales, un arte ceremonial, sí. Las últimas piezas que produjo, todavía en México, fueron unos nahualitos que no mostró, no los puso en la exposición. Presentó algunas piezas que están por allá afuera. Ay, están increíbles. Y algunas quedaron en el Museo de Arte Moderno, estuvieron expuestas ahí. Y después había cuadros como de ese, no ese, pero de ese tipo, ¿no? Abstractos, en fin, algunas ceremonias con esculturas de piedra muy masivas, muy masivas. De hecho, una parte importante del problema en la casa de Coyoacán fue sacarlas de la casa. Si abrimos la casa o algo así. Hubo que volarlas para llevarlas al museo, y como había destruido la casa prácticamente para hacer esa obra, no tenía a dónde regresarlas. Por eso es que algunas piezas quedaron en la universidad, porque la universidad las recibió pues muy cariñosamente. Aquí hay mucho espacio. De hecho, en alguna entrevista que le hicieron hace años, él decía: Tlaxcala es el lugar en donde todo cabe. ¡Ay, qué bonita palabra! Gracias. En donde todo cabe, sí. Y bueno, ya casi por último, digamos, ¿en qué, digamos, cómo es este tema de por qué él habla mucho también del Mictlán? ¿Cómo veía él, digamos, esa parte de la muerte, ¿no? Porque está muy representada, digamos, en la escultura también de México, ¿no? Sí, o sea, la cultura de México, pero él creció en un panteón. Sus papás eran trabajadores del Panteón Español de México. Entonces su casa estaba adentro del panteón. Y un panteón emblemático, ¿no? Un panteón emblemático, ¿no? Con tumbas, vaya, muy especiales. Y con digamos, figuras fabulosas de escultores que trabajaron en aquellas tumbas. Y entonces a las 6 de la tarde, que el panteón cerraba, él quedaba dentro, su casa estaba dentro del panteón. Él recuerda divertido cómo en la escuela le decían el muerto. Porque vivía ahí, claro. Porque vivía ahí, ¿no? Me dice el panteón, no, señor, te mando. Bueno, pero es que los panteones son mágicos, ¿no? Y llenos de esculturas, pero por supuesto. Sí. Y bueno, de hecho, a él le gustaba mucho, cuando él vivía ahí, era campo, ¿no? Buena parte del panteón era campo. Y entonces él me decía que le recordaba, la estrella le recordaba el ambiente del panteón. Claro, claro que sí. Sí, porque tiene este peso, ¿no? Este peso, una cierta densidad. Sí. Ajá. Y bueno, por otro lado, él siempre fue muy investigador del pasado de México, de lo que los mexicanos pensaban, de cuál era la idea de la muerte. Hizo varias esculturas con ese tema, ¿no? Allá arriba en Tlalmimilolpa hay una que se llama el Ixtitlan, ¿no? Que es una parte que se transita después de la muerte y que tiene unos picos de